Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy voy a hablar sobre una de las máximas de la filosofía, ¿no? Quizás la más importante de todas las grandes búsquedas filosóficas, que es la existencia, la razón de nuestra existencia y cómo nos insertamos en el mundo, ¿no? Que ha sido la preocupación de los más grandes filósofos de la antigüedad hasta hoy en día. Ahora se habla de otras cosas, quizás de manera muy complicada, pero no las grandes interrogantes básicas. Ya se perdió hasta eso también. Pero Sócrates, por ejemplo, se le atribuye la famosa frase o el famoso consejo de conócete a ti mismo, aunque esa frase, que es se puede llamar una de las máximas délficas, estaba inscrita en el frontispicio, o sea, en la parte alta de la entrada, en el pórtico de la entrada del templo del dios Apolo en Delfos, al pie de la montaña Parnaso, donde se reunían las musas de la mitología griega, ¿no? Y en la parte de arriba había una inscripción que decía, conócete a ti mismo. Y es considerada una de las 10 grandes máximas délficas. Es la entrada, según Sócrates, a la filosofía. En realidad, aunque se le atribuye a Sócrates, como habíamos dicho, aparece en el pórtico del templo de Apolo en Delfos, que fue construido entre el 525 al 450 años antes de Cristo. Esa máxima es uno de los grandes propósitos de la filosofía. Uno de los discípulos de Sócrates habló con él pidiéndole consejo porque quería dedicarse a la política. Y eso lo cuenta Platón, que es como, diríamos, el que ha salvaguardado la sabiduría de Sócrates, el gran discípulo. En un libro que se llama Protágoras, él recomienda al discípulo que para poder dedicarse a la política hay que primero saber autogobernarse. Nadie puede pretender gobernar a un colectivo si no ha podido antes gobernarse a sí mismo, ¿no? Eso es diríamos, una verdad que se olvida en la política, ¿no? Personas sin ninguna experiencia, personas además sin ninguna intención positiva intentan gobernarnos. Y así tenemos una cantidad de gobernantes que no sirven para nada, gobernantes que se convierten en vendedores de la patria, gobernantes que se convierten en corruptos, buscando su propio interés y para favorecer a los próximos. Entonces, como no hay, diríamos, una moral del gobernante, cualquiera puede ser gobernante, aún incluso llegando por un golpe de fuerza. Él aconsejó entonces a ese discípulo, que era un joven rico llamado Alcibíades, les aconsejó que para poder dedicarse a la política tenía primero que cumplir una condición, que era conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus fortalezas, sus limitaciones, porque las limitaciones se convierten en los principales rivales o en los principales adversarios en un intento de gobernar un grupo, un colectivo, una nación. Y entonces, ¿pero qué significa, en cierta manera, conocerse a sí mismo? Para conocer las posibilidades que uno tiene y también las limitaciones, en realidad, para desarrollar nuestro interior, que debe ser obra
propia a través del autoconocimiento, el conocimiento y el conocimiento del mundo, conocerse a sí mismo y conocer al mundo, porque en nuestro interior están las posibilidades, como si fuera un escultor que está esculpiendo un caballo de piedra utilizando una gran roca. Entonces él esculpe lentamente hasta que saca el caballo de la roca. El caballo estaba ahí, pero no lo veíamos. Es solamente, diríamos, el ingenio, el conocimiento, la perseverancia, la voluntad y los buenos propósitos que sacan ese caballo de allí gracias al talento del escultor. Bueno, así mismo en cierta manera sucede con nuestro propósito de vida, con nuestra vida y con ese deseo de conocerse a sí mismo. Pero ¿qué es conocerse a sí mismo? Cuando uno dice conocerse a sí mismo y lo reduce por lo general al mundo de la mente, es decir, conocerse a sí mismo para mucha de la gente que habla por allí de esa máxima es tratar de controlar las emociones, autogestionar las emociones, autocontrol, desarrollar la perseverancia, enfocar bien la voluntad para lograr los objetivos y tener como un norte que sería el sentido de la vida, el propósito de la vida que uno intenta construir, ¿no? Como los elementos fundamentales que guían ese proceso. Pero en realidad a mí me parece que es muy difícil controlar la mente y dirigirla bien si no se controla también, si no se conoce el cuerpo. Hay una máxima que dice mens sana in corpore sano. No se puede tener una mente sana si no hay un cuerpo sano. Hay una relación muy fuerte entre mente y cuerpo. Y nosotros teníamos entonces que para conocer la mente necesitamos conocer el cuerpo. ¿Cómo es el metabolismo, el catabolismo? ¿Cómo es el equilibrio corporal o la homeostasis del cuerpo? ¿Cómo el cuerpo funciona? ¿Cómo son nuestras percepciones? ¿Cómo adquirimos conocimiento y logramos desarrollar las emociones, las ideas, los conceptos, los conocimientos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? Y de eso prácticamente casi nadie habla. Es autogestionar las emociones, controlar las emociones. Las emociones son las emociones de ira. Si uno está bravo, pues no demostrar la rabia o la ira y controlarla. Igual controlar la alegría, etcétera, etcétera. Y desarrollar unos principios rectores como el de la prudencia, el de la moderación, para poder, diríamos, tener una vida buena. Pero para mí, conocerse a sí mismo es prácticamente un objetivo imposible, porque tendríamos que conocer también el cuerpo, donde se inserta, donde se desarrolla la mente. O sea, nosotros tenemos la máquina, que es el cerebro, y tenemos el funcionamiento de esa máquina, que sería la mente. Nosotros tendríamos que conocer la mente, tendríamos que conocer el cuerpo, pero también necesitamos conocer también y saber cuáles son nuestros propósitos ligados con el espíritu. El espíritu es como la chispa, la llama que anima nuestros pasos, que anima nuestro recorrido por el mundo, ¿no? Y tendríamos que conocer también el alma, que es la manera como nos insertamos en el mundo, es la moral que nos guía en nuestra actividad. Entonces tendríamos que conocernos tanto la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu. Realmente es una tarea complicada, difícil, para la cual se necesitan por lo menos 2 o 3 vidas. Se necesita todavía más trabajo, porque hay un gran desarrollo de la neurociencia para conocer los alcances, las posibilidades y las limitaciones de la mente humana.
Se desconoce además mucho todavía del cuerpo humano. Se desconoce, por ejemplo, el cáncer. ¿Qué significa el cáncer? Incluso yo llego hasta mucho más, se desconoce las vitaminas, cuántas vitaminas hay, cuántos minerales hay que son necesarios para el cuerpo humano, cuál es la relación. Se está hablando ahorita de que hay un cerebro, que el cerebro, que es el sistema nervioso central, pero además se habla también que existe un cerebro en el corazón, pues, una percepción del mundo a través del corazón, y que nos ayuda mucho en nuestra toma de decisiones. Pero también está el estómago. Basta con sentirse mal del estómago para saber que uno prácticamente no tiene ánimo para hacer absolutamente nada. O sea que nosotros tenemos una red de relaciones entre el estómago, el corazón y particularmente en el cerebro. Y el cerebro, o sea, el sistema nervioso central, tiene conexiones a través de la espina dorsal con el sistema nervioso periférico. O sea que prácticamente es muy difícil conocerse a sí mismo, pero si uno quiere conocerse a sí mismo, uno no puede aislarlo de la realidad o del entorno donde se desarrolla nuestra vida. Tendríamos que conocer también nuestro entorno, cómo se comporta el entorno, y particularmente conocer también las relaciones que existen entre nuestro ser y la naturaleza, esa relación tan importante que nos produce paz o nos produce desasosiego. Entonces tendríamos que conocer hasta dónde nosotros podemos llegar con nuestras posibilidades, ¿no? Yo digo que el conócete a ti mismo es importante, sobre todo en los procesos de autocontrol de las emociones. Las emociones, como saben ustedes, está situada en la parte, diríamos, occipital, en el lóbulo occipital, en un órgano llamado amígdala, que está muy relacionado con el hipocampo, que se ocupa, diríamos, de buena parte de las actividades ejecutivas del cerebro humano. Entonces, eso pudiera ser, diríamos, nosotros podemos saber cómo nos comportamos y cómo se forman las ideas, los conceptos, las creencias, y cómo podemos nosotros hacer un esfuerzo para controlarlas, ¿no? Pero también tendríamos que conocer bien nuestro cuerpo, tendríamos que conocer los movimientos del cuerpo, o sea, los procesos internos del cuerpo y las relaciones que hay entre los diferentes órganos que lo componen, de los cuales la mente es uno. Tendríamos que conocer también nuestra manera de relacionarnos con la divinidad, la manera de relacionarnos con los entes superiores. Tendríamos que conocer también cómo nos movemos dentro de un mundo de gran incertidumbre y de pérdida de los valores fundamentales espirituales. O sea, tendríamos que conocer cómo es ese proceso de relaciones que hay entre el ser humano, en cuanto a que está formado por una mente, por un cuerpo, por un alma y un espíritu, y sus relaciones con el entorno donde vive ese cuerpo humano y se relaciona. Es decir, con el entorno de la naturaleza. Es decir, me parece que es una tarea casi difícil de cumplir. Sin embargo, debemos intentar, por lo menos, de conocer qué es lo que nos motiva y cómo hacemos nosotros para lograr una vida buena, que es precisamente el propósito fundamental planteado por los estoicos. Últimamente yo estoy leyendo mucho los estoicos. Estoy leyendo ahorita las meditaciones de Marco Aurelio, que es quizás uno de los estoicos que tuvo mucho más poder, Marco Aurelio, pero además estoy leyendo la obra de Epicteto y la obra de Séneca y los filósofos que hablan de la mirada o la perspectiva de la vida vista por los estoicos.
Entonces cada vez estoy leyendo más. Y por supuesto, para poder complementar eso, trabajo sobre elementos relacionados con la neurociencia, ¿no? ¿Cuáles son diríamos, cuáles son las actividades que yo debo realizar para conseguir una paz interior, por ejemplo, que la cual son aproximaciones de la neurociencia sobre la conducta humana, los comportamientos, que sería otra forma de aproximarse filosóficamente a través de, puede ser Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, pero también toda la filosofía posterior. Y también los libros, la neurociencia y los libros de autoayuda, los buenos libros de autoayuda, escritos por grandes psicólogos, como resultado de experiencias que han realizado. Bueno, ese es nuestro propósito. El propósito es relativamente simple: tener una vida buena que busca la felicidad, pero también dedicarse de manera perseverante a lograr ese fin, ese noble fin de la buena vida que busca la felicidad humana. Por ejemplo, ahorita yo estoy tosiendo. Yo no puedo controlar esa tos. Quiere decir que si yo supiera el origen de esa tos y supiera también cómo puedo prevenir esa tos, eso significaría que yo conozco mi cuerpo humano, por lo menos una parte, que es la que me produce una perturbación como la que ustedes me están viendo. Y yo no la conozco. No sé cómo controlarla. Imagínense, si no puedo controlar ese pedacito de mi comportamiento como ser humano, como persona que está tratando de dirigirles un mensaje y que se ve perturbado, interrumpido por un problema tan pequeño como es diríamos, como es una carraspera, como dicen. Pues entonces, ¿cómo hago yo para controlar mis comportamientos, creencias, y cómo situarme correctamente en el lado correcto del mundo si desconozco también ese mundo? Bueno, señores, disculpen, pero no puedo hacer otra cosa que no lamentarme, sino tratar de entender cuáles son las áreas que yo debo desarrollar para poder lograr un mejor conocimiento de mí mismo. Nos vemos entonces en la próxima carta de Cartay. Por supuesto, les pido, me llama mucho la atención que me han escrito personas de Colombia, personas incluso hasta de Cuba me escribió alguien, México, Venezuela y también Ecuador. O sea que yo nunca pensé que podía estas reflexiones, yo diría novatas, estas reflexiones iniciáticas mías podían llegar tan lejos. Sigamos compartiendo entonces las preocupaciones que nos atañen como ser humano. Sigamos. Nos vemos entonces en la próxima carta de Cartay. Muchas gracias.